todos, soy Pablo López y esto es Referencia Tutoriales. En el tutorial de hoy vamos a ver keyframing avanzado. Como vimos en el tutorial de los primeros pasos en After Effects, After Effects nos permite crear keyframes. Sin embargo, nos permite darle una mayor potencia, una mayor personalización a nuestros keyframes. Algo que en otros softwares de vídeo pues no ocurre. Así que si no estáis familiarizados con este aspecto, os lo voy a introducir en este vídeo tutorial. Bueno, antes de nada vamos a crear una composición, como siempre, en este caso un 1280 x 720, al que le hemos puesto una duración de 5 segundos. En cuanto al nombre, pues bueno, le podéis poner el nombre que queráis. Yo en este caso voy a mantener su nombre, porque ¿para qué nos vamos a complicar más, no? Bueno, para empezar vamos a crear 3 pequeños cuadros a los que vamos a aplicar un keyframe de movimiento para explicaros las diferencias entre diferentes tipos de keyframes. Bueno, vamos a crear el cuadro, le vamos a dar un color un azul así tipo Twitter, ¿no? Así por ejemplo está bien. Ahora vamos a mover su punto de anclaje. Seleccionamos el cuadro y movemos el punto de anclaje al centro del cuadro. Y ahora vamos a duplicarlo. 2 veces más. Podremos hacer control C, control V, command C, command V en Mac, pero con command D o control D en PC, pues podemos hacer básicamente lo mismo. Ahora tenemos 3 copias. Pulsamos P para abrir el parámetro de posición y vamos a mover ahora el eje Y de estos cuadros. Vamos a colocar uno aquí y otro aquí. Ahora, seleccionando posición en los 3 cuadros, vamos a pulsar el reloj. De esta forma, como hemos visto, pues se crean los keyframes. Y ahora vamos a desplazarnos al segundo 1 y vamos a pulsar este rombo que tenemos aquí, que nos permite crear otro keyframe. Y además los creamos los 3 a la vez al tener el parámetro de cada capa seleccionado. Bueno, ya tenemos creado aquí nuestros keyframes, de momento sin movimiento alguno. Así que vamos a aplicarles un movimiento en el eje X. No, aquí me he colado porque no vamos a tener ningún movimiento porque tengo seleccionado los 2 keyframes. Así que lo que vamos a hacer va a ser seleccionar solamente el keyframe final y vamos a hacer lo mismo. Y ahora, como vemos, pues ya se dibuja la línea que nos traza el movimiento. Bueno, lo que vemos ahora mismo es un movimiento uniforme de un punto a otro. Sin embargo, After Effects nos permite modificar esto. Para ello, seleccionamos los keyframes que vayamos a cambiar. En este caso vamos a jugar con el cuadrado que tenemos aquí en medio. Pulsamos con el botón derecho o hacemos control clic y vamos a Keyframe Assistant. Aquí vemos que tenemos 3 tipos de keyframes, que básicamente lo que hacen es suavizar la entrada o la salida del cambio que hemos producido, en este caso el movimiento. Y el Easy Ease lo que hace es suavizarnos las 2 cosas, tanto la entrada como la salida. Vamos a usar en este caso pues el Easy Ease y como vemos lo que hace es empezar más lentamente el movimiento, luego coger velocidad y cuando va a finalizarlo se ralentiza. De esta forma pues vamos a quitar el tercero de los cuadrados. Nos crea un movimiento un poquito más natural, ¿verdad? Pero vamos a seguir indagando un poquito en los keyframes. Tenemos aquí un tercer cuadrado. Imaginemos que queramos que este cuadrado vaya al principio muy deprisa y luego se desacelere. ¿Cómo hacemos esto? Podríamos hacer un montón de keyframes, tratar de hacer, yo qué sé, un keyframe aquí, que luego lo desplazamos para que vaya más rápido y luego vaya más lento, pero bueno, es crear más keyframes y esto se puede hacer más fácilmente. ¿Cómo? Pues vamos a verlo.
Pulsamos el parámetro sobre el cual tenemos los keyframes y pulsamos este botón que tenemos aquí, el gráfico editor. Entonces aquí lo que vemos es un gráfico que nos muestra cómo es el cambio que se produce o la ausencia de cambio, como aquí en el parámetro de la posición en el aspecto que hemos seleccionado. Entonces, para modificarlo, que en este caso es lo que nos interesa, modificarlo a nuestro gusto, pulsamos separación de las dimensiones, eje X y eje Y, y eje Z también si lo tuviéramos. Pulsamos sobre uno de los keyframes y vemos que nos aparece, una palanquita amarilla. En este caso pues no se ve mucho, pero si la sacamos se verá más. Y jugando con esta palanca lo que podemos hacer es modificar la forma en la que se hace la transición de un keyframe a otro. Por ejemplo, aquí pues conseguimos que vaya muy rápido al principio y luego se desacelere al final. O también podríamos hacer lo contrario, que vaya lento y luego se acelere. O incluso también podríamos hacer un efecto así tipo cuerda de arco, que se echa un poquito para atrás y luego va hacia adelante. Bien, esto es, digamos, ya el keyframing un poquito más avanzado, lo que nos permite jugar mejor con los keyframes y aprovechar sus posibilidades al máximo en After Effects. Pero ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a eliminar el primer y el tercer cuadrado, nos vamos a quedar el segundo y vamos a crear otra forma. Le vamos a dar otro color para diferenciarla, le vamos a dar el color rojo, por ejemplo, y la vamos a colocar bajo la otra. Y lo que vamos a hacer va a ser básicamente que este cuadrado rebote con esta pared que hemos creado. Entonces para ello podríamos decir, pues voy a crear este keyframe. Después de 3 frames pues creo otro. En otros 3 keyframes creo otro. Otros 3 creo otro. Y otro. Y aquí lo que voy a hacer pues va a ser, si en este está en contacto, pues en este voy a hacer que rebote un poquito. En este, se mantiene en su posición. Y en este que rebote un poquito también. Entonces lo que vemos aquí es que hemos trazado una serie de keyframes que lo que van a hacer en teoría va a ser que rebote nuestro cuadro contra la pared roja. Sin embargo, cuando lo vemos, podremos ver que al aplicar el suavizado, lo que hace es invadirnos este espacio, cosa que nosotros no queríamos. Y para evitar esto, tendríamos que ir al gráfico editor. Y entonces ahí veríamos que entre estos dos keyframes nos crea una pequeña montañita que no tiene mucho sentido para la animación que nosotros queremos crear. ¿Cómo eliminamos esto? Volvemos a hacer lo de antes, separamos dimensiones, seleccionamos este punto y ahora pues vamos a intentar rebajar. Sin embargo, lo que vemos es que cuando movemos esta palanca nos afecta no solamente al movimiento que hay entre el segundo y el tercer keyframe, sino también entre el que hay en el primero y el segundo. Y nosotros no queremos esto. Entonces, volvemos para atrás. Vamos a aplicar aquí la separación de dimensiones. Pulsamos el keyframe y ahora pulsamos Alt. Vemos que aparece aquí un pequeño ángulo y movemos la palanca. Y entonces ya nos permite modificar el movimiento sin que afecte al otro. Hay que hacer Alt-clic. Entonces ya podremos tener una animación en la que se provoca un pequeño rebote sobre una pared. Sin embargo, ahora vamos a lo verdaderamente interesante. Habréis visto un montón de animaciones
en las que se juega mucho con este tipo de efectos que parece como que rebota o letras que cuelgan de cuerdas. ¿Cómo hacer esto de forma mucho más sencilla? Pues bien, vamos a verlo. Vamos a eliminar estos keyframes de momento y vamos a crear aquí otro keyframe y otro en el segundo 1. El del segundo 1 vamos a hacer que se desplace pues hasta aquí, como teníamos en un principio. Sin embargo, ¿cómo hacer esto mucho más fácil? Pues lo podemos conseguir gracias a scripts o presets que podemos encontrar en otras páginas. Son de pago, pero no son muy caros. Voy a enseñaros primero este, que se llama Ease and Whiz. Vamos a aplicarle el efecto punch. Vamos al tipo de easing. Ay, que se me escapa. Ahora, parecía que no me iba a dejar, pero sí que me deja. Le aplicamos el tipo out y lo aplicamos. Y ahora vamos a ver el efecto que nos crea. No está nada mal para no tardar prácticamente nada en hacerlo, ¿verdad? Bueno, pues este es un script que se llama Ease and Whiz. Podéis ver aquí en su página en ascripts.com. Y además lo bueno de este script, aparte de ser muy fácil de utilizar, quizás si queréis pues puedo hacer un video tutorial específico sobre este script, pero una cosa muy buena es que está dentro de la categoría en ascripts.com de Name Your Own Price, de forma que puedes pagar por él lo que quieras. El precio recomendado son $15, pero bueno, tú eliges lo que quieres pagar por él. Yo en estos casos normalmente lo que pienso es, viendo este script o este plugin o lo que sea, ¿yo cuánto pagaría al tío que lo ha hecho? ¿Le invitaría a una caña? ¿Le invitaría a una cena? Por ejemplo, vosotros, por ver este tutorial, porque os ofrezca videotutoriales en YouTube, me invitaríais a una caña al menos, ¿no? O no, pero bueno, al menos, yo qué sé, compartidlo, pulsad el me gusta o decir gracias. Con eso yo me quedo contento. Pero bueno, ya, dejando las bromas aparte, en esta página pues podéis encontrar este script, aparte de otros muy interesantes, y en este caso pues este lo podéis conseguir a muy buen precio. Además de este script hay otro parecido, que es este, el Pendulum Motion Preset, que podéis conseguir en touchblast.com. Bueno, esta página yo creo que es maravillosa, tiene videotutoriales y tutoriales de un montón de cosas, de After Effects, de Cinema 4D, de Photoshop, de Illustrator, de programas relacionados con sonido. Tiene un montón de cosas y su precio es de $19 al mes. No me han pagado por hacer publicidad, pero la verdad es que creo que merece la pena. Y además tienen una serie de tutoriales, muchos de ellos gratuitos y algunos premium, que merecen muchísimo la pena y desde luego son mucho mejores que los míos. Lo que pasa es que son en inglés, así que bueno, tendréis que darle un poquito al inglés para poder verlos, pero de verdad que merecen la pena. Y como os he dicho, la suscripción cuesta $19 al mes, te puedes suscribir un mes, descargarte lo que quieras y luego pues olvidarte. Eso sí, es una suscripción, funciona por medio de una suscripción automática en PayPal, así que en el momento en el que no os interese, pues tenéis que desuscribiros. Os voy a enseñar un poquito de la promo del Pendulum Motion Preset para que podáis ver un poco las cosas que podéis conseguir. O bueno, son las cosas del directo. Como no me carga, pues podéis verlo. Hey guys, I'm Michael Hofer for AE Tuts, and if you decide to watch the tutorial, you'll learn more about Pendulum. Pendulum is a preset for After Effects, and you can see it in action in this demo video. The entire demo was made with Pendulum. Bueno, podéis continuar viéndolo. Bueno, estáis frente al ordenador, así que lo tenéis bastante fácil. Podéis buscarlo y ver el vídeo y como veis, pues son movimientos a priori complejos que se pueden hacer de forma muy sencilla con este tipo de presets o scripts, como es en el caso de Ease and Whiz. Espero que este video tutorial os haya sido útil y que, bueno, sigáis investigando After Effects. Yo continuaré haciendo videotutoriales, así que nos vemos en el próximo.